Parte de la autenticidad no es solo saber quién soy, qué pienso, sino qué siento. Muy buenas, aquí estamos un día más. Hoy aquí en la Fundación queremos reflexionar sobre un tema clave para la salud mental y para las relaciones humanas. Vamos a hablar de la autenticidad. Para ello contamos con la presencia de Javier Monwiker. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Perfecto. Psicólogo clínico y con una amplia experiencia en el trabajo terapéutico. Voy a hacer una pequeña presentación. Javier es graduado en Administración y Dirección de Empresas, que fue el primer camino que tomó en su vida. Y bueno, luego decidió cambiar, ¿no? Se hizo graduado en Psicología en la Universidad CEU, Máster General Sanitario de Psicología también en la Universidad CEU, Máster de Psicoterapia Humanista Individual y de Grupo en el Instituto de Interacción y Dinámica Personal, miembro del Consejo Asesor de Estudios de las Adicciones, IEA, CEU, ahora también profesor de Máster de Psicología en la Universidad CEU San Pablo. Y luego tiene formación complementaria y constante, ¿no? Veníamos hablando de un poquito de las ideas y de lo importante que es la formación y cómo tener un criterio en esto de ayudarles en las adicciones. Su experiencia pues abarca diferentes ámbitos, como la clínica de adicciones, hospitales como el 12 de octubre, incluso centros penitenciarios, seguro que es una experiencia súper bonita. Además de colaborar con otras entidades, tiene una consulta en Madrid, donde trabaja con todo tipo de personas acompañando durante el camino. Y claro, colaborando también con nosotros, con la Fundación Forum, de vez en cuando haciendo con nosotros cualquier cosa y siempre con una buena disposición de corazón de, Alberto, lo que necesites, aquí estamos y bueno, aquí estamos demostrando, ¿no? Las palabras que decimos desde esa autenticidad, ¿no? Y bueno, pues voy a pasar a hacerte la primera pregunta. Fenomenal. Don Javier, para empezar, ¿qué significa para ti, desde la psicología clínica, ser auténtico? Desde la psicología clínica, para mí la autenticidad es el camino para encontrarse con uno mismo. Podría hablar de muchas técnicas, muchas palabras terapéuticas, ¿no? Como quitar barreras, quitar defensas, conocer cuáles son los personajes que hemos utilizado para sobrevivir. Pero bueno, en el trabajo terapéutico yo lo enfoco o lo enfocaría algo así como en qué parte del camino me he olvidado de mí, si es que ha sido así, y cómo puedo volver. Interesante, ¿no? Como siempre la psicología buscando la profundidad, no quedándonos en la superficie, que es lo típico cuando viene un paciente, ¿no? Que de repente llega muy en lo mental y tenemos que olvidarnos un poquito de esa parte mental y meternos más en esa parte olvidada o oculta de esa persona, de su historia personal. Te voy a dejar y te voy a seguir preguntando a ti. No voy a adelantar muchas cosas, ¿no? Vale. Cuando hablamos de autenticidad, solemos pensar en ser sinceros, ¿no? Un honesticidio. Te voy a decir aquello que pienso de ti porque soy muy auténtico. Pero parece que va más allá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre autenticidad y sinceridad? Bueno, yo creo que la primera parte es averiguar quién soy yo, ¿no? Para poder ser sincero contigo tengo que averiguar quién soy yo, ¿no? Ser auténtico conmigo, con mi historia, antes, en la anterior pregunta, que creo que podemos relacionarlo, a veces en psicología podemos cometer el error, o en terapia podemos cometer el error de estar mucho en la cabeza y olvidarnos de lo que sentimos, ¿no? Y cuando nos escuchamos, cuando aprendemos a escuchar qué nos pasa en el cuerpo, podemos sanar una gran parte de eventos traumáticos o situaciones que si nos quedamos en la cabeza lo único que hacemos es dar vueltas. Entonces, parte de la autenticidad no es solo saber quién soy, qué pienso, sino qué siento. Y cuando poquito a poco voy aprendiendo quién soy, qué siento, qué pasa en mi cuerpo, puedo tener la información suficiente como para conversar contigo, ¿no? Y ahí decidir, como todo ser humano, hasta qué punto quiero ser sincero. Porque si fuéramos una sociedad que dijéramos todo lo que pensamos, bueno, pasarían cosas terribles también.
Creo que el nivel de sinceridad también es un marco de seguridad que a veces nos viene bien, ¿no? Elegir qué le digo y a quién se lo digo. Eso es importante también. Claro, porque ahí es importante, ¿no? Al fin y al cabo nos tenemos que proteger. No podemos andar como locos, nunca mejor dicho, ¿no? Desde ese lugar de la mente donde me voy a mostrar vulnerable con todo el mundo, porque hay gente que no está en el mismo nivel evolutivo, hay gente que no va a entender y te vas a sentir peor. Lo que te va a hacer es perder eso y te va a hacer sentir en última instancia como víctima, ¿vale? Así un poquito escuchándote, lo primero que me viene a la cabeza, ¿vale? Entonces, bien, por eso es la importancia de dejarse guiar, ¿no? Fíjate, ya simplemente con 3 palabras se da cuenta uno de la profundidad que tiene, también de la necesidad de dejarse guiar. O sea, que alguien le enseñe las opciones que puede haber y que reflexione la persona de las consecuencias, ¿no? Y luego algo tan bonito que has dicho, ¿no? Que no solo somos mente. Es que hay una parte nuestra totalmente desconocida, ¿no? Porque se le dio mucho valor hace muchos años atrás, se le dio mucho valor a la mente. Y ahora de repente estamos viendo pues las consecuencias, ¿no? Fíjate que al principio era solo mente, luego emociones y yo ahora añadiría que ahora también el cuerpo. Para mí el cuerpo es fundamental, porque hay estudios y está demostrado que los eventos traumáticos se quedan en el cuerpo, se quedan registrados en el cuerpo. Por poner un ejemplo muy breve, si tú ves una cebra cuando corre de un león, ¿no? Que podría ser un evento traumático, si tú observas a la cebra después, la manera que tiene, bueno, lo que le ocurre a la cebra, le ocurren muchas cosas, ¿no? Pero entre las cosas que le ocurre se le activa el sistema nervioso simpático, le sube el cortisol, entonces para afrontar el peligro y salir de ahí, ¿no? Si puede. Si consigue salir del león, gracias a todo el proceso que ha hecho de huida, si tú sigues observando a la cebra después, suele generar unos movimientos, como unos espasmos en su cuerpo para liberarse de la tensión. Entonces se ha observado que el ser humano muchas veces no es capaz de hacer eso y toda esa energía que necesitó para enfrentarse a un evento traumático se le ha quedado en el cuerpo, ¿vale? Entonces, por eso digo que ya no es solo la mente, también las emociones, por supuesto, pero también creo que hay que trabajar con el cuerpo. De ahí bueno, si nos tiramos a la historia personal de la persona, venimos de esa historia, ¿no? No te muevas, compórtate, no hagas ruido. En esta casa se dice lo que no se hace, lo que yo digo. Entonces te están llamando a esa comprensión. Qué interesante, Javier. ¿Qué papel juega la educación, la cultura o la familia en esa dificultad para ser auténticos? Bueno, las creencias, ¿no? Las creencias heredadas, toda la parte generacional o transgeneracional. Creo que un ser humano desde que nace, está demostrado que un ser humano de los 0 a los 3 años más o menos, que somos esponjas, ya sabe lo que tiene que hacer para llevarse bien con papá y con mamá o con los cuidadores que tenga, ¿no? Porque está constantemente analizando para no sentirse huérfano. Entonces, como la necesidad primaria de un ser humano mamífero es pertenecer a la manada, va a absorber todo lo necesario para pertenecer a esa manada, tanto lo que le viene bien como lo que a lo mejor no le viene tan bien. Pero de pequeñitos nosotros no entendemos si nos viene bien o nos viene mal. Lo único que entendemos es, ¿esto me acerca a la manada o esto me aleja? Lo que me aleja de la manada lo paso por alto, por así decirlo, o sea, no le doy demasiada relevancia porque lo que me importa es pertenecer. Entonces, como mi objetivo es pertenecer, claro, va a haber un montón de cosas que yo absorba que a lo mejor en un futuro no me sienten bien, pero me estoy asegurando que pertenezco, ¿no? Si la manada fuéramos tú y yo, yo voy a absorber todo lo que pueda para no quedarme solo. Es posible que muchas de las cosas luego no me vengan bien, ¿no? Pues a lo mejor, como soy pequeñito, no tengo esa capacidad autocrítica, a lo mejor cosas de las que me lleguen, o sea, el perfeccionismo, la vergüenza, la dificultad para expresar emociones. Bueno, voy a hacer mías todas las reglas familiares para sentirme en casa. Lo que pasa es que esas reglas familiares a la larga algunas de ellas es probable que me causen problemas. Me suena que además el niño no puede rebelarse contra, vamos a llamarlo a la manada, pero bueno, vamos a llamarlo a los padres, ¿no? Tiene un tema de que si no pertenezco es por mi culpa, en última instancia. Totalmente.
El mayor reto, la mayor dificultad al que se puede encontrar un ser humano de pequeño es el no existir. Creo que el sentimiento más íntimo de un ser humano es el existir. Entonces el niño va a hacer lo que sea para existir, lo que sea. Luego en la adolescencia es muy interesante porque es una réplica. En todas las familias son como una obra de teatro que está lleno de papeles, de roles, ¿no? Y hay veces que cuando los niños van creciendo, de manera inconsciente, van viendo cuál es el rol que queda libre, cuál es el papel de la obra de teatro que queda libre. Entonces, relacionándolo un poco, antes que no ser nadie, al menos soy el malo, por poner un ejemplo, ¿no? O antes que no ser nadie, soy el estudioso, o el papel que quede, porque ese papel, aunque me haga sufrir, me permite existir, me permite ser un miembro de esta manada. Que es lo prioritario. Ahí hablábamos el otro día con Pedro, el psicólogo, ¿no? En el libro que hemos hecho la entrevista de la trilogía de la Trinidad, basado en el libro de Querernos Poder, ¿no? Y ahí viene hablando de los roles, ahí realmente cómo va adoptando cada uno algo, y al final como todo va estando interrelacionado. Al fin y al cabo lo que pasa es lo mismo, pero fíjate qué difícil es poder llegar a verlo, ¿no? Cuando una persona llega en la mente con tanto ruido, con tanto malestar, con tanta programación de la pregunta que hacíamos de la sociedad, la cultura, la familia, con tanta... O sea, un niño desarrollando sus patrones desde la culpa, de repente ya está dejando de ser muy auténtico, ¿vale? Porque tiene que esforzarse. Parece que hay una programación inconsciente por esforzarse en pertenecer, ¿vale? Qué delicado. A mí me gusta mucho la parte de la prevención y yo creo que la parte de la prevención no es ir a los colegios a hablar de la cocaína es mala, ¿no? O esto no es bueno. No, no, la parte de la prevención tendría que ir a los padres enseñándoles lo que significa un niño y las necesidades, porque muchas veces se toma muy a la ligera, ¿no? Sin culpabilizar a nadie, o sea, aquí todos hacemos con lo que podemos con el ruido mental que traemos, o sea, pero qué importante, ¿no? Porque esa persona programada va a continuar el resto de su vida y si está muy mal programado va a pagar unas consecuencias en su vida, pues seguramente de no pertenencia. Y como bien sabéis, yo soy adicto, ¿no? Yo tenía eso completamente roto. Y qué difícil es vivir la no pertenencia. Y qué gran trabajo para empezar a atisbar pequeños flashes de pertenencia, ¿vale? Porque en estos 16 años yo tengo que decir, en mí personalmente, ha mejorado, pero no está al 100%, ¿no? Todavía trabajadísimo, digamos, ¿no? O sea, me ha bajado los niveles de intensidad. Hay heridas que se han sanado por completo, hay otras que no sé qué, y hay otras que en este caso, marcado muy por mi historia personal, me ha bajado, oye, que ya puedo vivir y vivo acá y tengo una misión de vida y soy feliz y tengo una pareja estupendísima de la que estoy enamoradísimo y mi vida va bien, ¿no? Pero ahí, en esa parte... Se abre de vez en cuando. De vez en cuando, por eso me gusta mucho y por eso me dedico a esto, ¿no? Porque al fin y al cabo soy un buscador de respuestas, pues... Bueno, y me encanta tener estas conversaciones donde alguien especializado, ¿no? Con un peso, me va explicando y además coincide en muchas de las cosas con lo que yo ya traigo, ¿no? Y entonces para mí no hay cosa mejor. Ahí, en estos momentos, yo sí que logro sentir que pertenezco. Alguien, por fin, está identificando o diciéndome o marcándome aquello que yo no podía ver. Y de repente es como... Menudo alivio, ¿no? Qué bueno. A mí me venía la palabra, si me permites decir, por supuesto, para complementar una parte que has dicho, me venía la palabra conexión. Por poner un ejemplo de lo que hemos hablado y de las repercusiones que puede tener en la vida de esa persona, todos los seres humanos traemos heridas, todos. Todos tenemos algo en casa, un amigo, el trabajo, todos tenemos heridas, ¿no? Personalmente, gracias a Dios, yo veo que mi experiencia profesional es que los padres, cuando vienen con sus hijos o cuando vienen entre ellos, sí que veo, o al menos lo que yo veo es una tendencia, empiezan a mirarse, ¿no? A ver si yo tengo mi parte en esto, ¿no? Que eso es una cosa importante, por lo que tú decías de la responsabilidad de las familias, ¿no? Con los niños. Pero por poner un ejemplo,
si un niño se desarrolla en una familia en la que, por el motivo que sea, considera o interpreta que él no es suficiente, no soy suficientemente buen estudiante, no soy suficientemente gracioso, divertido, no soy suficiente lo que sea, es bastante probable que esas heridas que tiene en casa las intente suplir en su siguiente grupo de referencia, que normalmente son los colegas, ¿no?, en el colegio. Entonces, por mezclarlo también con el tema de la adicción o con cualquier otra manera de anestesiar, que son muy variadas, el peligro que corre, si fuéramos a un colegio tú y yo y habláramos por un lado con los padres, yo a los chicos les diría una manera de estar atentos, estar atentos a si estáis dejando de ser vosotros mismos, ¿no? Porque tiene bastante lógica que si en casa no me siento suficiente, fuera de casa busque sentirme alguien, ¿no? Quiero ser importante, quiero ser visto, mirado, respetado, quiero sentirme valioso. Y el problema es que a veces para llegar a ese camino está el consumo. Y ahí hay una parte muy importante en la que un ser humano, de manera totalmente inconsciente, empieza a tomar decisiones. Cuando digo inconsciente me refiero a que no tiene la certeza todavía de la repercusión que va a tener en su futuro, pero empieza a tomar decisiones que van guiadas por un objetivo, que es pertenecer. Yo quiero pertenecer. ¿Qué tengo que hacer? Vestirme así, hablar con estas chicas o con estos chicos, fumar porros o empezar a tomar cocaína, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí lo que está intentando la persona es sentir aquello que no sintió en casa, muchas veces, ¿no? Por eso esta charla a mí me encantaba, de la autenticidad, de nuestro trabajo es darle la vuelta, ¿no? Es decir, vale, tenías tu necesidad como ser humano de pertenecer, el camino que has cogido era el que conocías, vamos a buscar otra manera, que como tú has explicado, es un camino mucho más largo, lleno de espinas, pero es un camino auténtico, en el que hay días que tengo ganas de llorar, hay días que tengo ganas de romper puertas, hay días, como todo ser humano, por supuesto, pero es algo real y soy yo. Ya no estoy intentando, ya no estoy con los personajes, sino que ahora soy yo. Eso quería... Me estoy reconociendo, ¿no? Me quedo ahí un poco porque me recordaba un poco a La Sombra, ¿no? Aceptar La Sombra de mi querido Caldeón, ¿no? Que me encanta, que tiene una visión para mí muy avanzada a sus tiempos, ¿vale? En mi opinión personal, evidentemente, pero es alguien que me gusta mucho y que a mí personalmente en mi camino me ha dado mucha comprensión sobre esas zonas que yo siempre rechazaba de mí por pertenecer. Y yo sabía que las tenía, en el fondo. La loca de la casa, a mí me machacaba mucho con eso, pero yo no quería que tú te enterases, porque me daba miedo, porque entonces me ibais a rechazar, porque era alguien débil de la manada, ¿no? Porque se podría hacer hasta, me viene a la mente, ¿no? ¿Qué pasa con el débil de la manada, ¿no? ¿Cómo quieres ser el fuerte? ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es esto? Que ahí tiene que ver mucho la sociedad también. ¿Cómo va programando con esa idea, desarrollando todo como una historia desde la infancia, sin pertenencia, lo que vas viendo, lo que no? Wow. Y que luego lo que la sociedad nos ha enseñado, bueno, no sé si nos lo ha enseñado la sociedad, pero lo que en algún momento hemos recibido la información de el débil, mi experiencia profesional es que muchas veces el que más la lía o el que llama un poco la atención en el sentido de que es como la oveja negra, ¿no? Por así decirlo. Yo me he encontrado que muchas veces esa persona, ese miembro de la familia, es el único que se está rebelando contra algo que pasa. Los demás no son capaces de verlo y si lo ven no se pueden enfrentar a ello, y ese otro es el único que es el que en psicología sistémica le llamarían el que porta el síntoma, ¿no? El que trae la mochila, con el que está cargando el problema de la familia. Y entonces, claro, depende de cómo lo veamos, porque si lo vemos desde otro punto de vista, quizás es el único que es capaz de enfrentarse, el único que es capaz de rebelarse contra lo que está pasando. Creo que es Bergelinger el que habla de las ovejas negras, da ese dato, ¿no? Sí. Que es el que viene a sanar el sistema familiar. Total. ¿No? Y además, el que se pone ahí es como
Vamos, a mí me llenó, ¿no? Porque por fin valía para algo después de tantos años, ¿no? Yo cuando leí Bergelinger, Las ovejas negras, dije, ¡ah! Ya tengo un punto a mi favor, menos mal, ¿no? Y sanar, pues esos sistemas de creencias que vienen de muy, muy, muy atrás, mucho más. O sea, yo he tenido que mirar mucho más allá que mis padres para poder llegar a comprender. Simplemente, porque tampoco se trata de buscar culpables. Entender de dónde venían y lo que traían, ¿no? Claro. Y que una historia, pues bueno, interesante. Interesante para llegar a la comprensión de que han hecho lo que han podido hacer y que yo he hecho lo que he podido hacer, aunque en mi caso ya sabéis por mis historias que he hecho cosas bastante... Ay, que me arrepiento, por Dios, me arrepiento. Pero bueno, también me vale para estar hoy aquí sentado. Total. Bueno, y también todo lo que has vivido te permite ayudar a un montón de gente, ¿no? Exacto. Eso, para mí es una suma muy, muy importante. Por eso siempre creo en la unión, ¿no? La unión de, como centro sociosanitario, ¿no? Como personas que habéis estudiado, colaborar con vosotros de cerca, escucharos. No pienso que nadie es mayor que nadie, pienso que todos somos iguales, ¿no? Cada uno puede aportar en el lado que puede aportar y desde ahí, al final, la responsabilidad de poder ayudar a esa persona que está ahí enfrente que realmente necesita ayuda, que realmente está completamente enfermo, mental, emocional, físico y espiritual, ¿no? Según los 12 pasos y los Minnesota, lo podemos nombrar tranquilamente, ¿no? Porque aquí no queremos vender ningún mejor tratamiento que otro. Aquí cada persona puede ser tocada por una distinta herramienta. Entonces, como decía en el otro vídeo, buscar donde os resuene, bonito, y tirar por ahí, tirar por ahí. Sois muchos los que estáis mal. No necesitamos hacer una competencia desleal, ¿no? Podemos hacer un camino en conjunto de poder ayudar a personas que están sufriendo. Y eso es lo bonito de esta profesión. Seguimos con las preguntas. Okay. ¿Qué relación existe entre la falta de autenticidad y síntomas como ansiedad, depresión o incluso adicciones? Que lo hemos nombrado un poquito, sobre todo en el palo de las adicciones. Total. Pero sí vamos a meternos en otros, que en eso yo creo que ahí tú tienes más experiencia que yo, ¿no? Como ansiedad, depresión, incluso, ¿vale? En patologías duales me atrevo a decir un poquito más severas, ¿vale? Pero yo ahí, a mí me queda grande, ahí es tu papel. Sí, bueno, claro, en esta última parte siempre hay, como en casi todo, que es una mezcla entre la parte genética, que es lo que traemos, ¿no? Los genes que traemos de casa, y luego el contexto, ¿no? Que es lo que dispara esos genes o no lo dispara. Hay veces que un episodio psicótico o cuando no es por tóxicos, ¿no? Es la mejor manera que tiene la cabeza para sobrevivir a un momento, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay situaciones de la vida que hay gente que le dan ganas de tirarse por la ventana, ¿no? De la situación tan traumática que están teniendo, y a veces la cabeza genera escenarios que en verdad son protecciones. Desde un punto de vista clínico, la primera impresión que tenemos es que es algo horrible, ¿no? Oye, me ha pasado esto, ¿cómo lo gestiono? Pero si le damos otro enfoque, a veces es una protección que pone la cabeza o el cerebro, es una protección para sobrevivir a un evento muy traumático. Respecto a la parte de ansiedad, de depresión, yo creo que también, como decía hasta ahora, depende cómo lo veamos. A mí me gusta enfocarlo como mi cuerpo me está hablando y me está pidiendo que lo escuche. Porque a lo mejor estoy sosteniendo una relación que me da miedo ser yo mismo por si me abandonan, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que tiene mucho miedo a que la abandonen, entonces toma la decisión de dejar de ser quien es, ¿no? Eso al final va a acabar explotando por algún lado, ¿no? Pero si no me escucho yo, mi cuerpo me va a dar señales hasta que le escuche. Y cada vez va a ir dando las señales gradualmente hasta que le escuche de verdad, ¿no? Y ahí pues vemos todo tipo de síntomas corporales, emocionales. Es el cuerpo que nos dice, escúchame. Digamos que somatiza, ¿no? Interesante, interesante. ¿Puede la autenticidad funcionar como un factor protector frente al malestar psicológico? Personalmente creo que desde luego, porque creo que es
Yo muchas veces cuando empiezo un proceso terapéutico con alguien, le digo que a terapia lo normal es que al principio estemos peor. ¿Vale? Porque a veces hay gente que viene, y yo lo entiendo, ¿no? Que viene a terapia para estar bien, y es lo suyo, pero al principio el éxito no es estar contento o estar triste, sino aprender a ser quien soy y aprender a sentir las emociones que me vienen siendo quien soy, ¿no? O sea, el éxito es quedarme quieto, dejar que venga todo lo que siento y aprender a estar con ello. Porque lo contrario era huir, ¿no? Cada uno, hay gente que huye dejando de ser quien es, hay gente que huye con máscaras, hay gente que huye, se anestesia con, pues, o con drogas, o con compras, o con juego, con todo lo que trabajáis aquí. Entonces, a corto plazo es verdad que mueve muchísimo, ¿no? Averiguar quién soy mueve un montón, pero a largo plazo tengo un camino que seguir, tengo una brújula, ¿no? Me da un camino, me da... creo que cuando vamos descubriendo quiénes somos y, esa es la primera parte, y vivimos acorde a ello, es decir, que empezamos a escucharnos, a escuchar nuestro cuerpo tiene menos de lo que quejarse. Pero fíjate, cuando llegamos, claro, a escuchar el cuerpo, yo como paciente puedo decir, ¿no? Hasta que yo llegué al cuerpo... ¿Qué me estás contando, no? Suficiente tengo con la cabeza, no me hables del cuerpo. Yo me acuerdo que alguien me decía un día, biodanza, y fui un día a hacer biodanza, ¿no? Y de repente dije, ¿esto qué es? Claro, claro. La verdad que curiosamente me pasó algo, ¿no? Porque yo lo he tratado de experimentarlo todo, yo busco ayuda por todos los lados y de verdad no creo que nada sea mejor que nada. Creo en un momento evolutivo y vuelvo a remarcarlo, ¿no? Entonces terminé de hacer eso y llegó la profesora y me vio en mi lenguaje no verbal seguramente, lo único que hizo es tocarme el corazón. Hizo así y empecé a llorar como un niño pequeño, solamente con un roce en el corazón. Y ahí el cuerpo estaba hablando, porque yo puedo jurar que yo desde mi mente racional no sabía qué estaba pasando, ¿vale? Podemos hablar de biodanza o podemos hablar de trabajar el cuerpo de 1000 maneras, ¿vale? Interesantes. Pero claro, lo que hablábamos, ¿no? Desde ese lugar que llega el paciente, normalmente en puro mental, ¿vale? O emocional, pero completamente destrozado, que lo único que puede manifestar es una depresión o puede mostrar algo muy polarizado, ¿no? ¿Cómo se ayuda a una persona a darse permiso a ser ella misma? Claro. Yo creo que la primera parte, bueno, en lo que hacéis vosotros en adicciones, hay una primera parte, ¿no? Extra a cualquier otro tratamiento, que es parar la adicción, ¿no? O sea, hay que parar el bicho que está a tope, parar la autodestrucción, esa es la primera parte, y luego con todo lo que conlleva, ¿no? Conocer la adicción, la negación, de todas las maneras que me hago daño, toda esa parte sería la parte exclusiva de la adicción. Pero cuando una persona ya lleva un poquito de tiempo en recuperación, ahí ya se empieza a trabajar cosas parecidas a las que se trabajan con otras personas, ¿no? Claro, creo que hay una parte muy importante para nosotros como profesionales. Hay un método de trabajo que a mí me encanta, que es la entrevista motivacional, que lo que nos enseña a nosotros, a los profesionales, es yo soy el profesional, yo soy el responsable de esta situación, yo tengo que saber dónde está la persona que tengo enfrente, ¿no? Tengo que saber en qué punto está para ver qué está capacitado y qué barreras podemos ir rompiendo. Porque si le pedimos algo la primera semana, ¿no? Le pedimos que nos hable de ciertas emociones o ciertas sensaciones corporales que no conoce, pues no vamos a conseguir mucho. Pero bueno, yo creo que, o como yo intento trabajar, es yendo de la mano. La primera parte sí que es más mental, ¿no? De conocer nuestra historia, de conocer nuestros lazos familiares, de conocer los personajes, las máscaras que hemos utilizado, de hablar de identificar las heridas para luego ya meternos en todo lo emocional y qué hacemos con todo lo que me ha pasado. Primero conozco lo que me ha pasado, conozco quién soy, más o menos, y luego qué hacemos con todo eso.
y en el proceso de qué hacemos con todo eso es de qué manera lo puedo hacer de otra manera a partir de ahora, ¿no? Lo siento, lo vivo en terapia para luego hacerlo, para no repetir patrones. Fíjate qué cantidad, ¿no? En esta frase que has hablado, ¿vale? La cantidad de corrientes psicológicas distintas que se han metido. Sí. ¿Vale? Tomar conciencia, una parte conductual, dejar de consumir, luego otra parte muy humanista, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, la idea esta de siempre, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, y lo vuelvo a repetir una vez más, aunque luego lo tenga que cortar, no lo sé, ¿vale? Es eso, ninguna fuerza psicológica es superior a otra. Total. La responsabilidad del paciente, y además creo que lo decía Carl Jung también, ¿eh? La responsabilidad del terapeuta o del psicólogo es conocer la mayor número de corrientes psicológicas para saber acompañar al paciente en su momento vital. La época de los centros de adicciones, ¿vale? Yo que pasé por 7, ¿no? Donde era pan con mantequilla para todos, eso tiene que terminar. Y gracias a Dios hay muchos sitios donde está habiendo una comprensión muchísimo mayor, ¿vale? De hecho, está subiendo la tasa de éxito en adicciones, porque antes era solamente un 10%, y si yo me dedico a esto, era precisamente por lo caro que salía ingresarte en un centro para que simplemente me dijeran lávate los dientes. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿vale? Pero era una realidad hace años, al gran cambio que está habiendo de esa mirada humanista. No somos máquinas. La época del conductual, ¿vale? Pasó hace mucho tiempo atrás y tiene su valor. O sea, aquí cada paso que he ido dando siempre nos ha dejado lecciones, como la vida, ¿no? Cada paso que hemos ido dando nos va dejando lecciones. Pero el profesional tiene una gran responsabilidad de no escuchar cosas como es que ese paciente está fatal, es que no quiere cambiar, ¿vale? Que a veces llegan pacientes con grandes dificultades para el cambio, pero si lo lanzamos fuera, ahí estamos perdiendo la oportunidad de crecimiento. Si llega un momento dado de eso, yo siempre digo lo mismo. Si llega un momento dado que con un paciente nos pasa algo de estos, yo hablo en general y digo pacientes, ¿vale? Porque tengo un equipo, tengo psiquiatras, tengo psicólogos, tengo todo un equipo, ¿vale? Y por eso hablo así, ¿vale? Tenemos la obligación moral de derivar a ese paciente a una persona que tenga la especialidad adecuada. Para mí, bajo mi criterio, ¿vale? Y sobre mi experiencia personal de 7 centros anteriores y demás, que voy viendo que todo esto va cambiando, ¿eh? Que es verdad que ahora sí se colabora, ahora sí se busca una comprensión, ahora sí se va encontrando ese lugar de, hey, ven, siéntate ahí, que eres importante. Si hay algo que yo no tenía presente en mi camino como eso, es que en muchos sitios me trataban como si yo no fuese importante. Como si estuvieran volviendo a abrir la herida, ¿no? Claro, retraumatizarme. O sea, me retraumatizaban. Porque yo lo que necesitaba, de verdad, era que me dieran un abracito, que me dieran cariño, decir que todo estaba bien, que no sé qué. Y llegaba alguien y te decía, tú eres un yonki de mierda, que no vales para nada. Yo me he levantado de terapia de grupo a pegar al terapeuta. ¿Vale? No voy a decir del centro, ni voy a decir nada porque no me interesa. Y es parte de mi proceso y además yo me quiero responsabilizar de mi adicción. No es culpa de nadie. Hicieron lo que podían con lo que había en ese momento. Pero se cometían muchas barbaridades, ¿no? Yo tengo una teoría mía, ¿no? El adicto o cualquier persona con un problema mental, ¿no? Ya viene zurrándose mucho él mismo. No necesita que yo llegue desde fuera a zurrarle más. Lo que necesita es que yo venga a enseñarle que tiene que dejar de zurrarse y insertar esas partes enfrentadas dentro de él, ir haciendo un trabajo, como tú has empezado el vídeo, ¿no? No de aquí, sino al final de aquí, con todo un proceso terapéutico que, como nombrábamos, lleva tiempo.